No, no estamos escuchando Children of the Sea de Black Sabbath. Esto no es Heaven and Hell. Esto no es la época Dio, y eso sí que era latín. Spiritus Sanctus. Vamos al disco pagano de Black Sabbath. Vamos a hablar hoy del disco posiblemente uno de los más raros y más desconocidos de la banda, Tear, del año 1990. Y para todos los que os preguntéis qué tiene que ver la mitología nórdica con cantos latinos, ahora lo veremos. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Black Sabbath Discografía. Y hoy vamos a hablar de uno de los discos que más ganas tenía de coger entre mis brazos, entre mis manos y poder analizarlo y daros mi opinión, mi análisis y sobre todo si cuenta o no con mi simpatía en la extensa discografía de Black Sabbath. Estamos en el episodio número 15 y vamos a hablar del disco Tear del año 90. Un disco que es el tercero que graba Tony Martin con la banda, el segundo en el que nos va a aportar cosas interesantes y además el último que va a grabar debido al impasse que habría en el siguiente disco de la banda con la vuelta totalmente imprevista de Ronnie James Dio a Black Sabbath. De eso hablaremos más adelante. Ahora nos centramos en este disco nórdico, vikingo, de Black Sabbath dedicado al dios de la mitología nórdica, hijo de Odín, Tyr, el dios de la guerra. Bueno, Tyr, como dios de la guerra, es un poco la excusa que pone en la mesa Tony Martin para hablar de otros temas, pero teniendo todavía ese enfoque ocultista, siniestro, que mantuvo y que desarrolló mucho en el anterior disco, que para mí es el pico de éxito y de desarrollo musical de esta primera etapa tonymartiana, que fue Hell Cross. Este disco Tear, aunque podía resultar muy interesante y podía haber funcionado muy bien, tiene cositas, como iremos viendo, que le hacen ser posiblemente el disco más desconocido, quizás, de la época Black Sabbathiana y de la era de Tony Martin, si no contamos con los de la vuelta de Tony Martin, Cross Purposes y Forbidden, que también son muy desconocidos, pero es que este Tear, junto con muchos de la época de Tony Martin, hasta hace poco no estaba ni siquiera disponible en las plataformas oficiales de Black Sabbath. Como si Tony Iommi, el líder indiscutible del grupo, e incluso también Ozzy Osbourne, quisieran renegar de la etapa tonymartiana y en concreto de este álbum y nos lo quisieran ocultar a nosotros, a los fans y al mundo. De hecho, Tony Iommi deja muy claro en su autobiografía que esta etapa, la etapa del disco Tear, es una etapa que su cerebro ha decidido borrar, como si no mereciera la pena recordar ni las canciones que compuso, ni la música que tocó, ni nada. Un disco que tiene sus fans y sus enemigos porque lo consideran un disco en el que la batería de Cozy Powell, que aquí repite, ocupa mucho espacio, pero al mismo tiempo hay muchos fans que hablan de un disco muy pesado, posiblemente el más pesado de Black Sabbath y en términos buenos. Hablamos de pesadez de la buena. Este Tyr, el dios de la guerra, hijo en algunas crónicas nórdicas del gigante Hymir y de Hrod, pero también hijo en otras crónicas del rey de los dioses Odín y de Frigg. Como os digo, iba a ser la forma de vehicular todas las canciones en este disco, que algunos podrían considerar un disco conceptual porque gira mucho en torno a la figura de Tyr, pero que miembros de la banda, entre ellos el propio Neil Murray, hablan de que en ningún caso se pretendió darle el enfoque de disco conceptual. Pero en este disco, de nuevo, Tony Martin escribe todas las letras de este álbum y le da ese característico sentido simbológico de mitología nórdica. Yo con este disco tengo mucho interés, como os digo, la etapa tonymartiana, ya lo he comentado en este podcast, es una etapa que me interesa sobremanera por mi total desconocimiento de la misma y como muchos de vosotros supongo, estoy siendo un explorador en estos mares inexplorados. Me gustó muchísimo Hell Cross, creo que es un discazo, creo que para mí puede que sea el favorito
de momento, de los que he escuchado de Tony Martin. No me convenció tanto de Eternal Idol, y este tier, que ahora iremos viendo, me gusta dejar mi opinión total para el final, tiene cositas que llaman bastante y poderosamente la atención. Para empezar, por el tema del disco conceptual, el hecho de que de repente Black Sabbath se haya metido en la mitología nórdica, en una época, principios de los 90, en el que estaba surgiendo, si no había surgido ya, el black metal noruego, con grupos como Mayhem, o como Burzum, o como Immortal. Da que pensar si los propios Black Sabbath se habían metido definitivamente en un aspecto nuevo, en un género nuevo del metal, como podía ser el black metal, que habían popularizado grupos como Venom o Bathory, que estaba pegando siempre muy fuerte en los países nórdicos, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca. Pero parece ser que Black Sabbath no había sido nunca una banda que coqueteara con ese término, con ese género del black metal. Sí que lo había hecho con el Doom, o lo podía haber hecho con el Stoner, géneros que luego al final beben un poco de Black Sabbath, toman sus raíces de ahí. Pero la excepción por mi parte viene en cuanto a que realmente no hay un enfoque black metalero en este disco de Cheer. Algo que podía haber pasado porque, como vimos en Head the Cross, la batería de Cozy Powell estaba ya girando en unos términos totalmente locos, incluso yo creo que ya acercándose al propio death metal de principios de los 90. Como novedad de este disco, este es el primer disco en el que vamos a contar con la formación que yo llamaría más estable de la etapa Tony Martin, porque aunque en Head the Cross estaba más o menos configurada, recordemos que el bajista que grabó ese disco, Lawrence Godley, no es el bajista que luego giró con ellos, oficial miembro de Black Sabbath, que en este caso fue Neil Murray. Y Neil Murray ya grabaría este disco Cheer y luego Forbidden, el último disco de la época Tony Martin. Así que esta formación de Cozy Powell a la batería, Tony Iommi a la guitarra y líder, Tony Martin a las voces, Geoff Nichols, esbirro número 1 a los teclados y Neil Murray al bajo, es la primera vez que se encuentran en un disco de estudio en este Cheer en la historia. Y vamos a hablar un poquito de Neil Murray, este bajista que se incorporó en la gira de Head the Cross y que es la principal novedad formativa en este disco Cheer. Bueno, Neil Murray curiosamente le pasa un poco en este disco como le pasaba a Jason Newsted en Metallica en Unjustice for All. Y es una pena porque su bajo queda un poco relegado a un segundo plano, como escondido, sobre todo porque la producción del disco corrió a cargo de Cozy Powell y de Tony Iommi. Y potenciaron mucho, pusieron en primer plano la batería de Cozy Powell. Algo que puede ser un acierto, porque no olvidemos que Cozy Powell es el dueño y creador de una de las intros de batería más importantes de la historia del rock, que es la intro de Stargazer de Rainbow. O sea que es un batería buenísimo, aunque a mí no me acaba de convencer, porque me parece que aporrea demasiado la batería, creo que es demasiado potente para mi gusto. Y en ese caso lo que hace es tapar bastante el bajo de Neil Murray, que no es una cosa baladí. De hecho, Neil Murray, que venía de girar con Whitesnake, con Gary Moore, desde el año 2000, y esto es un dato muy curioso, es el bajista permanente en el musical de Queen en Londres. O sea, el hombre ha acabado un poco haciendo esas cosas, pero tiene un recorrido como bajista súper interesante, ya no solo por haber trabajado con David Coverdale en su proyecto Whitesnake, que llegó a grabar con él bastantes discos de la banda, sino que además ha trabajado con los discos más clave de Whitesnake y con el grupo de Gary Moore y con el grupo de Brian May, al solitario de Queen. Y lo más curioso es que también formó parte del grupo Badlands, que lo hemos hablado varias veces aquí, porque es el grupo que se formó con miembros despedidos tanto de Black Sabbath como de Ozzy Osbourne. Incorporado Neil Murray en la banda Black Sabbath, ya lo que quedaba era grabar un poco el disco. Y la gracia un poco, o la novedad de este estudio, de este proceso de estudio y de grabación de Cheer, fue que a Tony Martin le dieron un pequeño toque, en este caso Tony Iommi, con respecto a sus letras. Y es que en Head the Cross, las letras satánicas que había escrito Martin habían sido demasiado para la banda en ese año 89, porque aunque habían sido un poco el principal motivo de su resurgimiento con el discazo que fue Head the Cross, porque aparte de su sonido alabado, además por el poderoso rango vocal de Martin, a mí me parece que un poco las letras de Head the Cross, hablando directamente de Satán, directamente de Lucifer, poniéndole nombre, algo que hasta en la época de Geezer Butler era un poco más sutil, eran el principal aliciente para que la gente se volviera un poco a interesar por Black Sabbath. Pero al parecer para Tony Iommi esto era demasiado agresivo para el nuevo enfoque de la banda, y por lo tanto le pidieron a Tony Martin que las letras del nuevo disco
estuvieran un poco más enfocadas en otro aspecto y bajara un poquito el rollo satánico. Tony Martin, que cuando entró en Black Sabbath pensó que lo más chulo era volver a retomar esa etapa ocultista y satanista de la banda con las letras, dijo que bueno, que podía hacer otras cosas y que podía inspirarse un poquito en otro tema, y en este caso buscó la mitología nórdica. O sea, que no es que de pronto los Black Sabbath de los 90 se pusieran a hacer black metal, como hemos dicho, sino que Tony Martin, apercibido por Tony Iommi, que no olvidemos que era el líder de la banda, decidió buscar su inspiración letrística en otra parte. De hecho, hasta el nombre del disco, en la portada, el nombre del disco Cheer, estaba estilizado con las runas nórdicas. Y lo curioso es que también Cozy Powell estaba pensando en llamar a este disco Los Versos Satánicos, pero también le tuvieron un poco que parar los pies a Cozy Powell porque también buscaba un poco eso, el rollo satanista estaba un poquito mal visto. Esto de nuevo suena un poco excusa de Iommi, que quería distanciarse del tema satánico, pero bueno, ¿acaso él no leía las letras que le traía su cantante en el año 89 para el disco Headed Cross? Porque si no quería complicarse mucho con lo satánico y lo ocultista, podría haberle dicho a Tony Martin que se cortara un poco. Lo que estaba claro, yo creo, es que Tony Iommi veía con buenos ojos en un primer momento retomar ese rollo, pero que ahora en los 90 quería otra cosita. Y de hecho se nota que el disco Cheer está enfocado un poco en un aspecto más comercial en algunos momentos, y tanto Neil Murray como Cozy Powell como Tony Martin, cuando les preguntan por este motivo del giro a otro estilo menos oscuro, hablan que el que lo tenía más claro y que quería esa dirección en la música del grupo era Tony Iommi. Años 90, empezamos una nueva década, Black Sabbath quieren probar algo distinto, y es que el sonido de este disco es un punto muy comentado, ya que supone una ruptura bastante seria con lo que es el sonido clásico sabbatiano, quizás un poco por eso de dar mucho protagonismo a la batería de Powell, algo que ya os digo que es obvio porque era el productor del disco junto con Tony Iommi, y también por otro lado los teclados de Geoff Nichols, el esbirro número 1, que aquí se luce bastante, y algunas veces, como en el tema instrumental que hay en el álbum, no con cierto éxito. Además, es curioso porque en esta época Tony Iommi y Cozy Powell eran socios al 50-50, es decir, las decisiones de la banda las tomaban ambos dos, y eso hacía que luego Cozy Powell, por ejemplo, pudiera hablar con los periodistas y conceder entrevistas, dando un poco su punto de vista de lo que era Black Sabbath y asumiendo que, bueno, que Tony Iommi estaba de acuerdo. Pero también un poquito con el tema musical, y por eso, al nivel de la producción estaban los dos al mando y la batería de Powell sonaba más. Debe ser que cuando entró en la banda, para el disco Headed Cross, Tony Iommi estaba tan contento de contar con Cozy Powell que le dio algo que nunca le había dado a ningún otro miembro que no fuera miembro fundador de Black Sabbath. Es decir, poder de decisión sobre la banda, y sobre la banda que en principio estaba gestionando siempre él. Algo inaudito en la trayectoria de estos Black Sabbath desde que se marchó Ozzy, desde que se marchó Geezer Butler, desde que solo estaba Tony Iommi. Bueno, la canción con la que se abre el disco, Anno Mundi, que es la única canción que ha sobrevivido del material de este álbum para posteriores giras, ya no digo con Ozzy, sino con Tony Martin cuando siguió cantando, se abre con unas letras en latín, como ya hemos observado, con mucho protagonismo de los coros, y porque quieren dar un poco ese enfoque, no cristiano, tampoco pagano, pero sí un poco dar desde el principio una nota clara de que Black Sabbath ha cambiado. Bueno, el disco se grabó entre los meses de febrero y junio del año 1990 en el estudio Rockfield de Gales y en Workrite de Inglaterra. Como veis, desde hace un tiempo los Black Sabbath están siempre grabando ya en su país de origen, y fue publicado el 20 de agosto de 1990 para el sello IRS Records, en el que ya estaban desde el disco anterior Headed Cross. A diferencia de este anterior disco, Cheer se grabó en poco tiempo, es decir, teniendo en cuenta que fueron unos meses, pero que fue poco, y fue editado enseguida, no hubo una postproducción muy larga. La gira de este disco, la gira de Cheer del año 90, duró poquito, acabó en diciembre del 90 y empezó cuando salió el disco en torno a septiembre, es decir, una gira cortita, y enseguida, ya a final de esa gira, en el año 91, se metieron a preparar el siguiente disco de Humanizer. A diferencia del disco Headed Cross, aquí solo hay un single promocional para este Cheer, que fue la canción Feels Good to Me,
lanzada el 10 de septiembre del 90, que tuvo un videoclip que yo os animo a que veáis. Pasa un poco lo mismo que pasaba con la canción No Stranger to Love del disco Seven Star. Es un videoclip de tema romanticón, con una historia de amor entre un motero y una chica pelirroja. Es un poquito de vergüenza ajena. Y de nuevo vamos a ver a Tony Iommi haciendo miraditas intensas, poses un poquito ridículas, incluso haciendo un solo de guitarra mientras gira sobre sí mismo. De verdad, verlo que es muy gracioso. El concepto del disco, como os digo, fue estilizado con runas vikingas para referirse al dios nórdico Tyr. Teniendo en cuenta esto y que muchas de las canciones hablan en torno de esas cosas, incluso a partir de la cara B del disco hay canciones que se solapan para hablar un poco de toda la mitología nórdica, es lo que da un poco a pensar del álbum conceptual. Y aunque el disco tiene unas cosas muy interesantes que luego analizaremos en las canciones, es un disco que yo creo que Tony Iommi reniega bastante de él, ya que en su autobiografía le dedica apenas un capítulo muy corto, de 1 página y media, como si le diera mucha pereza hablar del disco. Y lo único que llega a decir es que aunque el disco lo puedes comparar con Headed Cross, como en su día se comparó Mob Rules con Heaven and Hell, o sea, como si fuera una segunda parte de un disco que en su día lo había petado, lo que está claro es que para Tony Iommi, y así lo deja claro en su autobiografía, hay una era Ozzy y una era Dio en la banda. Y que estos discos, los discos de la época Tony Martin, y concretamente Cheer, pertenecen a una era perdida. Por lo tanto, Tony Iommi dice que le cuesta recordar cosas de ese tiempo porque su mente las borra. Qué duro, Tony, qué duro, qué duro. Lo que está claro es que con este episodio número 15 es el episodio que más me ha costado encontrar información sobre el disco que estoy hablando, en este caso Cheer, como si faltara, como si no hubiera casi referencias ni reseñas en ningún lado. Es curioso porque con otros discos de la banda, incluidos los de la época Tony Martin, hay siempre muchísimas cosas a las que te puedes agarrar para intentar un poco narrar o contar todo el salseo de esta época, de la época en la que se gestó el disco en cuestión. Pero con Cheer está como todo muy escueto. Parece como lo que dice el propio Tony Iommi, como si alguien o él mismo quisiera renegar o esconder lo que pasó en esta época con este disco. No creo que fuera por vergüenza o porque sientan que es un disco que no les representa, pero es curioso, es curioso. Como créditos y personal de disco tenemos a Black Sabbath, Tony Iommi con las guitarras, Cozy Powell a la batería, Tony Martin a las voces y Neil Murray al bajo. Y aquí ocurre una cosa curiosa. Os preguntaréis, ¿dónde está Geoff Nichols? El esbirro número 1 que desde que empezó el proyecto de Seven Star había figurado como miembro oficial de Black Sabbath. Bueno, pues es curioso que en los créditos de este disco, del disco Cheer, es la primera vez que le encontramos como músico adicional. No aparece como miembro de la banda, al menos no aparece reflejado como Black Sabbath. Y esto además tiene que ver con que en la propia gira de Head the Cross, algo que no os comenté en el episodio 14, pero que era muy obvio, sobre todo si veis las fotos de la promoción de esta gira, de la gira del 89, se ve que los únicos que aparecen en las fotos promocionales son los 4 miembros, Powell, Martin, Murray y Iommi. En ningún lado aparece Geoff Nichols, que solía aparecer siempre en las anteriores ediciones o fotos promocionales de las giras de Seven Star, de Eternal Idol, con su cara de cabreo, que era muy gracioso verle. Pues a partir de Head the Cross ya no aparece con los miembros de la banda. Quizás por un intento de Iommi de encontrar la estabilidad en una banda de 4 miembros, como en su día fueron los Sabbath originales, querer relanzar ese concepto de 4 músicos y pasar por lo tanto de su esbirro número 1. De verdad, qué triste Tony Iommi, que aparte de pasar de gente, como luego veremos con Tony Martin, que le hiciste un poco el feo, también le hagas el feo a la persona que ha estado contigo todo el tiempo, incluso en la época de Ozzy ya, que es Geoff Nichols. El esbirro número 1, por lo tanto, relegado a un segundo plano, aunque en este disco es donde más destaca y de hecho está acreditado como uno de los compositores de la banda y de las canciones. Porque todas las canciones del disco son compuestas en lo musical por Iommi, Cozy Powell, Neil Murray y Geoff Nichols. O sea que es curioso que le dejen un poco como músico adicional. Y así figura, músico adicional, Geoff Nichols a los teclados. Además, esta idea es acertada
o yo creo que es acertada, porque luego veremos que en la gira, en el lanzamiento del disco y en toda la parte promocional, lo que más se lanzaba de cara a los periodistas eran los 4 miembros, igual que pasó con Head Across, y además el propio Powell era el que hablaba mucho. Yo creo que estaba clarísimo que Tony Iommi quería relanzar un poquito a los Black Sabbath a nivel de 4 y ya está. Al parecer Neil Murray no quedó nada contento con sus líneas de bajo en este disco, en el primero que grababa con la banda, principalmente por lo que os he contado de la producción musical en la que la batería de Powell está demasiado al mando. Y esto hace que su bajo se quede escondido, y eso que es un bajo con unas líneas muy interesantes. La portada del disco es curiosa, a mí es una portada que me gusta, no es una portada que digamos con una gran escenografía, ni un gran dibujo, ni una gran foto, pero el marco en la que se enmarca la foto de esas nubes, de esa noche oscura, y con esas letras estilizadas a lo nórdico, queda chulo, queda chulo. Parece un poquito una portada así más de juego de rol, o de un libro de eso, de juego de rol, de Master, pero mola. En cuanto a la posición en las listas y el lanzamiento y recepción, bueno, el disco no fue muy bien recibido, y además a nivel comercial no tuvo el éxito que podría haber tenido el anterior, Head Across. De hecho, donde más vendió discos fue en las listas alemanas, que llegó a estar posicionado en el puesto número 12, y el siguiente fue en las listas, curiosamente, las listas finlandesas, porque no es que se llevara ahí mucho el tema Black Sabbath, pero hablando un poco de mitología nórdica, pues algo tenía que permear, ¿no? A nivel europeo no estuvo mal, llegó a una posición más o menos decente. En Estados Unidos, la verdad es que el disco no despegó, eso es una cosa que llevaba pasando desde los primeros discos de la etapa Iommi en solitario. Estamos hablando de que en Reino Unido llegó a la posición número 24, lo cual no está mal. De hecho, fue uno de los discos que mantuvo esa estela de triunfar en Reino Unido. Pero en Estados Unidos no llegó ni a entrar en el Billboard 200. Y eso es como un hito en la historia de Black Sabbath, porque no solo fue este el primer disco en el que no consiguen entrar en listas estadounidenses, sino que también sería el primer disco en el cual no girarían por Estados Unidos, no conseguirían ninguna fecha en la gira de Tear de ese año. Aunque yo este tema lo cojo un poco con pinzas, porque sí que hemos visto en este podcast que las fechas que tuvieron en la gira de Eternal Idol en Estados Unidos se cancelaron o no se llevaron a cabo. Entonces tampoco hubo actuación estadounidense en esa época, en el 87. Donde de nuevo más lo petó, curiosamente, fue en la reedición que salió en 2025 en las listas griegas, algo que sigue siendo algo curiosísimo. En la edición que salió del single Feels Good to Me, el único single que sacaron del disco, había unas versiones en directo de canciones clásicas de Black Sabbath, en este caso Heaven and Hell y Paranoid, que habían sido grabadas en el estadio Olimpijski de Moscú cuando giraron por la Unión Soviética en el año 89, concretamente en el mes de noviembre, como ya os comenté en el episodio anterior. Una cosa curiosa que ocurrió en esta época, más o menos en la promoción del disco, al principio, antes de la gira, fue una de las batallas más cruentas y más duras que hubo en la guerra contra Ozzy, o sea, la lucha Black Sabbath versus Ozzy Osbourne. En esta época Ozzy Osbourne estaba un poco viviendo de las rentas de su discazo No Rest for the Wicked, estaba preparando el que iba a ser todavía mejor disco aún, No More Cheers, con además una nueva formación, y le sentó bastante mal algunas declaraciones que hizo Cozy Powell como cabeza pensante de Black Sabbath en 50-50 con Tony Iommi a la revista inglesa Raw. Y es que Cozy Powell dijo que tanto él como Iommi, Murray y Martin iban a seguir adelante con el legado de Black Sabbath y que les daba igual lo que opinara la gente, como dejando claro que ellos eran los nuevos Black Sabbath y que iban a pegarlo o iban a presentar la mayor lucha posible para mantener ese legado en buenas manos. Algo que no gustó nada a Ozzy, que contestó con una carta publicada en la misma revista en la que decía al señor Black Sabbath, en referencia clara a Tony Iommi, que podía tener la formación que quisiera, ya fuera con Dio o con Pavarotti, que quien quisiera podía estar ahí, pero que eso nunca iba a ser Black Sabbath. También se metió con Powell, le dijo que se sacara las baquetas del culo para poder pensar mejor, con Murray diciéndole que pronto sería sustituido por Geezer Butler, algo que además ahora veremos que tuvo una premonición muy buena. Y en referencia a Tony Martin, lo único que dijo fue que le encantaría poder acordarse del nombre del nuevo cantante. Algo realmente duro, de verdad. De todo lo que dijo Ozzy, quizá lo más duro es que ni siquiera sea capaz de saber cómo se llama el cantante de Black Sabbath en ese momento. También Ozzy dijo que cuando quisiera era capaz de decírselo a la cara tanto a Iommi como a Murray, como a Powell y como a Martin. Ozzy Osbourne muy enfadado o muy combativo con estos nuevos Black Sabbath, algo que quizás en el fondo
lo que iba a provocar era, de nuevo, no solo que vendiera más discos Black Sabbath, que no se produjo, pero era un poco la idea promocional de todo este tipo de cosas, este enfrentamiento constante con su antiguo cantante, y por otro lado que Ozzy Osbourne marcara un poco el terreno para su disco que iba a ser No More Tears, que fue un pepinazo total. Bueno, la gira de Cheer, que fue una gira que sobre todo fue en Reino Unido y en Europa, no llegaron a girar por Estados Unidos. De hecho, el disco no tuvo ningún éxito en Estados Unidos y se configuró con unas 50 fechas, 50 shows. Fue curiosa porque nos trajo algunas cosas que me conviene reseñar. Por un lado, tenía una escenografía muy chula, muy flipada, de poner como paneles de humo hacia el techo, disparando CO2 en formato de hielo seco, algo como para crear mucha teatralidad. Y en uno de los shows que dieron en Holanda, se cargaron el techo con ese efecto. Técnicamente, según lo cuenta Iommi en su autobiografía, Cozy Powell al tocar la batería se sincronizaba para que los golpes de batería fueran ese humo despegado hacia arriba, y como se rompió el techo, podría decirse que Cozy Powell se cargó el techo de la sala. Impresionante. Y luego hay que comentar que en Estados Unidos no tuvieron fechas, ninguna. Es algo que reseñan muchas fuentes como que fue el único disco que no giró la banda en Estados Unidos, pero es algo que yo diría que es sospechosamente no cierto. Y luego además hay que comentar que incluso en Reino Unido tuvieron fechas que fueron canceladas, en concreto 7, debido a la poca venta de tickets para esos shows. En su propio país, 7 fechas canceladas. No sé, esto sonaba como que Tony Martin y la banda hacían lo que podían con el álbum, pero no estaban para nada en boga o de moda. Y en esta gira les acompañó como teloneros la banda Circus of Power en la gira europea, y además iba a haber un concierto que sí se iba a llevar a cabo en Reino Unido, que fue en Londres, que iba a cambiar el destino del grupo. Y es que en el concierto que dieron en el Hammersmith Odeon el 8 de septiembre, al poco de empezar la gira, acudió como invitado Brian May, que ya sabemos que era buen amigo y es buen amigo de Tony Iommi, pero esto ya lo había hecho en la gira de Head the Cross, con lo cual no es significativo. Lo que sí que fue significativo es que acudiera a ese concierto a tocar el bajo Geezer Butler, que como sabemos también por este podcast llevaba varios intentos de volver con la banda, tanto en The Eternal Idol como en Head the Cross, y aquí por fin se materializó el primero de ellos, la vuelta de Geezer Butler, aunque fuera por 2 canciones que tocaron en ese concierto en Londres, que fueron Children of the Sea y Iron Man. Era la primera vez que tocaba con Iommi desde el Live Aid del 86. Y esto iba a generar una dinámica chunga, y os cuento por qué. Por un lado, estaba claro que Tony Iommi quería que Geezer Butler volviera con la banda, y Geezer Butler tampoco le parecía mal la idea. Y esto a Neil Murray, bajista oficial, le parecía regular porque lo que le estaba dejando era en un lugar muy complicado. Dejar paso al miembro original fundador de Black Sabbath si quería volver, y marcharse sin hacer ruido o pelear el puesto que se había ganado por derecho. Esto suele pasar mucho en las bandas, sobre todo me acuerdo por ejemplo de los propios Chili Peppers, que lo comentamos en el episodio de la Vuelta de Frusciante, de su tercera venida, hace poco, en 2022, que lo que hizo fue desplazar automáticamente al guitarrista que estaba por derecho, que era Josh Klinghoffer. Algo que es chungo, porque en ese momento no hay un malestar general con ese guitarrista, lo está haciendo bien, es el guitarrista oficial, tiene derecho a estar ahí, pero como en un momento fue elegido como un suplente del que estaba titular, al volver el titular hace que el suplente se tenga que marchar. Y eso no quiere decir que lo haya hecho mal, ni que no estén a gusto con él, simplemente que nunca va a poder competir con el que estaba supliendo. Neil Murray sabía esto en el año 90 y entendió que lo mejor era echarse a un lado. Y lo hizo de forma elegante, permitió que Geezer Butler volviera con los Sabbath. Y esa era un poco la idea. La idea era que volvieran a grabar otro disco después de esta gira de Cheer para el año 91 más o menos, en el que volviera por fin Geezer Butler a tocar con los Sabbath. El problema es que Geezer Butler, al volver con la banda, iba a generar un efecto dominó tan brutal que iba a cambiarlo todo. Y es que Geezer Butler había estado tocando con Dio, haciendo alguna actuación estelar en su banda, en la banda Dio, en la que estaba como cantante Ronnie James Dio, y le había dicho Ronnie James Dio que no tenía o que no veía con malos ojos volver a grabar algo o volver de facto a Black Sabbath. Geezer Butler se lo contó a Tony Iommi. ¿Y qué pensáis que sintió Tony Iommi al comprobar que la persona que él consideraba que podía devolver a los Sabbath al lugar que se merecían tras la marcha de Ozzy estaba dispuesto de nuevo a estar con ellos? En este caso, Ronnie James Dio.
Pues sí, Tony Iommi le parecía una excelentísima idea que se juntaran de nuevo con Ronnie James Dio. Y esto era algo malo, sobre todo para nuestro queridísimo amigo Tony Martin. El propio Tony Martin cuenta que en diciembre del año 90, cuando se terminó la gira y estaba de camino a los ensayos para el siguiente disco de la banda, su manager le llamó y le dijo que ya no contaban con él, que mejor que se diera la vuelta, que sus servicios eran no longer necesarios. Eso a Tony Martin le dejó tocadísimo. Y eso era chungo, pero lo chungo era que poco después, en el año 90 y tantos, volvería a la banda a grabar el siguiente disco. O sea que esto iba a ser solo un impasse. Pero claro, Tony Martin en ese momento no lo sabía. Él lo único que sabía es que la banda había preferido, después de sus esfuerzos, como letrista y como cantante, habiendo revitalizado a los Sabbath, había preferido volver a contar con Ronnie James Dio. Por lo tanto, Neil Murray y Tony Martin debían salir de la banda para permitir la vuelta de Ronnie James Dio y Geezer Butler. Pero lo que nadie sospechaba es que esto también iba a hacer que Cozy Powell fuera el siguiente en salir, porque nadie se esperaba que la oscura jugada de la vuelta de estos dos iba a propiciar también la vuelta del batería original de los años de Dio en Black Sabbath, que era Vinny Appice, o Vinny Appice. De todas formas, la formación que grabó Cheer volvería a unirse para grabar el considerado peor disco de la historia de Black Sabbath y el último de la era Tony Martin, que fue Forbidden. La duración del disco Cheer es de 39 minutos 10 segundos. Todas las canciones fueron compuestas por Tony Iommi, Tony Martin, Cozy Powell, Neil Murray y Geoff Nichols, y todas las letras son de Tony Martin. Vamos con las canciones. Una intro sublime que recuerda muchísimo a Children of the Sea, pero ahí cambia, hay un tono más diferente. Y aquí los coros en latín que nos están hablando del Anno Mundi. Esta es la primera canción del disco, la única reseñable en el futuro, Anno Mundi. Puedes oírme, estás cerca de mí, puedes verme llorando por la vida y me puedes decir dónde está la gloria. Corriendo en los susurros de la lluvia. Anno Mundi. Verdad de trueno. Vida o culpa. ¡Toma! A mí esta parte me recuerda muchísimo con este riff tan pesado y estos efectos de Nichols y la batería de Powell. Un poquito a Dream Theater. Y explicaré por qué. ¿Has visto una visión de un lugar perfecto? ¿Te hace llorar? ¿Pone una sonrisa en tu cara? ¿Necesitas un espejo para verlo bien? Es la mano de Dios. Toma aquí. Todo este riff seguido a mí me recuerda muchísimo a canciones del disco de Dream Theater, Awake, y creo que es bastante acertado. Vamos. Esta batería de Powell es súper potente. Ha entrado a la vez que el riff y que el bajo, que ha creado toda la base del disco. Y Nichols con ambient. Unos dejes de guitarra por el canal izquierdo. Y mirad esto. Toma ahí. Madre mía, cómo subimos. El viento en la noche sopla frío. Tus ojos se están quemando. Qué agudos, qué coros, qué todo. En las arenas de nuestro tiempo haciéndonos viejos. Anno Mundi. Toma ahí. A ver, la canción es muy potente. Hubiera funcionado muy bien como single. Hubiera estado bien que la eligieran. Pero es verdad que en este disco se produce una cosa interesantísima, que es que ningún tema bueno de la banda es elegido para representarla como single. Porque no consideraron la discográfica IRS, ni tampoco ellos, que ninguno fuera el que les pudiera dar un éxito radial. Y eso es una pena porque yo creo que precisamente no tuvieron ningún éxito radial porque eligieron una canción equivocada. ¡Vamos para allá! ¡Toma!
La batería de Powell aquí es que evidentemente se va a notar en todo el disco que está todo el espacio ocupándolo. Toma ahí, ¿cómo le pega? A ver, no soy súper fan de la forma de darle de Powell. Me recuerda un poco también a la de... Toma aquí, mira esta parte. Cómo sube el solo, cómo sube el coro. Vamos, esto es música celestial. Creando una epicidad increíble. Toma aquí. Ya, el loro cómo juega con los platillos Powell, que también puede hacer cositas tranquilas, mirad. El tecladito de Nichols en clave por el canal derecho, muy Deep Purple, muy de misa también, muy órgano. Evidentemente dando un ambiente aquí clerical. Toma aquí los coros, toma aquí Tony Martin. La guitarra de Iommi que va entrando. El arpegio de Children of the Sea está ahí. Es la única cosa que cambia. El mismo arpegio con un pequeño cambio en el tono hacia abajo. Marcando Powell con su batería. Nuestro Mike Portnoy en Black Sabbath. Toma aquí. The Thunder. Esta es la única canción del disco que se cantó en giras posteriores con Tony Martin. La única que fue rescatada. Y de hecho la gira de Cross Purposes, que sería el siguiente disco en el que volverían a encontrarse Tony Martin con la banda, fue cantada bastantes veces. Y hay una compilación de todos los discos de la época Tony Martin que tuvo mucho éxito hace poco, o por lo menos las ventas son buenas, que recopila todos sus discos menos Eternal Idol, porque no lo consideran como parte de su legado personal como cantante, que utiliza un poco este título para compilarlos todos. Pero en lugar de llamarse Anno Mundi, se llama Anno Domini. Toma aquí. Madre mía, el Powell, cómo se viene arriba, el doble bombo. El solo es muy guay, pero quizás es más guay gracias a los coros, a los efectos de Nicole. Esta canción es muy potente. Luego vamos a ver que en canciones como Jerusalem de este disco también el efecto de los coros queda muy bien. Bueno, los versos en latín confunden un poco porque lo del Anno Mundi intenta un poco hacer referencia a ese calendario de tradición judía que reflejaba un poco la conteo de los años a partir de la creación del mundo según esa tradición judía. Quizás esta canción es un poquito larga, pero suena bien. Su batería está espléndida. También os digo que es normal que en este disco esté espléndida la batería de Powell, porque es que hay veces que vais a ver que solo suena la batería de Powell. Toma aquí. The Lawmaker, segundo tema, más acelerado, más puro heavy metal, con una intro de batería de Powell, un solo de Iommi, una canción rápida que al parecer podría estar dedicado a Cheer. Toma aquí. The Horizon Breaks, el horizonte se rompe con una figura que surge. Cierra tus ojos y reza, es la visión del Dios que manda. Estribillo. Es evil y misterioso. Esto es una super dio. No está aquí para negociar, es el Lawmaker. Super dio. Creo que es la canción más dio que vais a encontrar de Tony Martin. Es que tiene hasta los dejes que Dio ponía un poco del Lawmaker. La batería aquí no está tan conseguida, para mi juicio, pero la canción es muy buena. Mirad cómo ha entrado ahí el solo, el mini solo de Iommi. De nuevo estribillo. ¡Toma! Ya os digo que a mí me parece una copia de cualquier canción sacada de Long Live Rock and Roll de Rainbow. Se nota mucho que Powell está al mando en este grupo. Una batería interesante pero muy cerrada, que suena más alta que todo lo demás. Lawmaker, el legislador. Me encanta llamarlo así, el legislador.
Interesante break. Toma aquí cómo sube el teclado. Teclado espacial. Toma ahí, Nichols. Y atención aquí. Atención aquí. Toma. Solazo. 2 guitarras. Madre mía. Toma aquí los teclados espaciales que suben. Y atención al doble bombo. ¡Doble bombo! Madre mía, aquí haciendo tapping. Hay un vídeo muy gracioso en internet circulando en el que aparece Rob Halford de Judas Priest en el backstage de la gira de Painkiller haciendo pesas y entrenando para salir a escena. Mientras se prepara a salir, está escuchando esta canción, Lawmaker. Increíble. Toma. Vamos, Tony Martin. Eres el mejor cantante que queremos. Lawmaker. Ahí cómo sube la guitarra, cómo sube. Naomi buscando su hueco entre la voz de Martin. Toma, ahí otra vez. Como podéis observar aquí y en todas las canciones del disco, el bajo está ultra anulado. Es que ni se le escucha. Le están haciendo como a Jason Newsted en Metallica. Buena forma de cerrar la canción. Un temazo. Yo creo que también podía haber sido perfectamente single del disco, porque es rápida, es furiosa, es cortita. Un temazo. Yo de verdad que no sé por qué eligieron el de Feels Good to Me. Otra intro con batería, muy Rainbow, y esta es la canción número 3, Jerusalem. Poquito diferente de lo que nos hemos encontrado hasta ahora. Toma aquí, esto es la base de toda la canción, este pequeño riff, que ahora vamos a escuchar otra vez, que se va a manejar además mucho en el estribillo del disco. Aquí. Ahora con coros. Otra vez, Powell. Esta canción realmente funciona por los coros. Y la letra de Martin quizás es menos interesante que Lawmaker o que Anno Mundi. Toma esta parte. Pero los ciegos siguen dirigiendo al ciego. Toma aquí. ¿Dónde vas a girar cuando todo vaya mal? ¿A dónde vas a ir? ¿Estás corriendo? ¿A dónde? ¿Estás en la carretera? You are on the round, Jerusalem. A ver, esta canción estaba funcionando de una forma o en una dirección. La banda la tenía como bastante cerrada y al parecer fue Tony Martin el que se la llevó a casa, la trabajó un poco y le dio un enfoque más comercial. Y se nota por el juego con los coros, que suena más Bon Jovi, y esta parte. La guitarra arpegiada de Iommi. Efectitos como para crear ese rollito de cortinita de estrellitas. Las notas que toca Iommi hacen mucho eso. Y ahora el estribillo. ¿Dónde vas a girar cuando todo vaya mal? ¿A dónde vas a ir? Jerusalem. Toma aquí esta parte de guitarra. Con una distorsión interesantísima. Digamos que entonces Martin trabajó la canción para darle este enfoque con una canción que ya de por sí tenía una estructura muy clásica de verso, preestribillo y estribillo, que además apenas se va a ver alterada, pero intentando enfocarlo un poco más en el heavy comercial. Toma aquí. Solo.
Es una canción que le gustaba tanto a Tony Martin que llegaría a regrabar para uno de sus discos en solitario, lo cual nos da de pensar que, bueno, seguramente pagaría royalties o derechos o lo que fuera, pero que él la considera como una canción suya total. Toma aquí. Vamos a estar un poco atentos y atentas a la batería de Powell, porque es interesante cómo juega. Toma aquí. Es que suena mucho más la batería en esta canción que en ninguna. Es que la línea de Ayomi es casi inexistente, salvo los pequeños dejes y arreglos que presenta. Es que si os fijáis, hasta en el solo se ha oído más el doble bombo y los platillos que el propio riff que acompañaba al solo. Bueno, y después de esta canción, la número 3 va The Sabbath Stone. Aquí la presencia rítmica es total. Empezando con estos golpes de Powell. Otra vez. Todo se gesta en torno a esto. Esta es la joya de la corona para muchos fans de este disco. Quizás la más sabbatiana de todas. Más oscurilla. Fuego y agua, viento y lluvia, alas que traen el infierno en cada vena, posesiones en el mundo, lágrimas eternas, verdad y conocimiento robado por los años. Toma aquí, mira este solo. Bueno, el riff de Ayomi, atención, Es que a mí me suena súper Pantera. Más despacito, más lento, pero lo mismo que hacía Pantera en los 90. Otra vez. Evidentemente en un tempo muchísimo más lento. Pero el sonido, el tono es igual que lo que hacía nuestro amigo Dimebag. Dime más. De nuevo aquí la letra de esta canción habla de cosas ocultas, ocultismo, poderes ancestrales escondidos en cosas inanimadas. Todo muy tétrico, muy del estilo de Head the Cross. Madre mía la batería, cuánto espacio ocupa. Cambiamos el estilo, más ambiental, más relajado. La guitarra, mira el bajo, ahí se nota un poco más. Nuestro amigo Murray haciendo un poquito por ahí. Efectos, guitarra acústica. Esto lo que hace es que la voz de Martin tiene un toque también muy Dream Theater, muy James Labrie. No soy el único que piensa además que Tony Martin tiene una voz muy expresiva, que es capaz de susurrar, es capaz de ser más tranquilo, más agresivo, más lírico, más agudo, que puede imitar muy bien a Dio y un estilo más Deep Purpleiano. Es una verdadera joya. Toma aquí. Toma. Aquí la batería le da fuerte. El bajo está súper escondido, aunque va a tener algunas salidas bastante chulas. No hemos hablado mucho de la letra, pero bueno, yo creo que dentro de la poesía ocultista de Martin es interesante. Atención a esto. Un solo muy... pues ya que estamos, muy a lo Pantera. El riff de bajo, que de verdad que me suena muchísimo a Dimebag. Mirad otra vez. Toma. Bueno, la canción tiene un poco una estructura repetitiva, pero curiosa, interesante, innovadora. Y como final de la cara está muy bien, porque cierra muy bien todo lo que pretende esta primera parte del disco. Porque luego nos vamos a encontrar con una segunda parte un poquito más centrada en la parte vikinga, que hasta ahora no ha sido tan explícita. Y con un set de canciones que ahora hablaremos, que es como una especie de epopeya
que da resultados desiguales. Yo creo que la primera parte del disco de Cheer es más interesante. Volvemos a la estructura acústica con mucho más juego de ambientación. De nuevo aquí el rollito a lo Awake, a lo James Labrie. Y ahora hay una parte que es la más interesante a mi juicio de este final de la canción, que es cuando se va a acelerar mucho el tempo y todo va a ser muchísimo más heavyorro de lo que hasta ahora ha sido. Y eso que esta es la canción posiblemente más sabbatiana y más heavy del disco. Atención que vamos. Toma aquí los platillos. Jugando muchísimo. Se acelera el riff. La batería marca fuerte. Y lo que apenas suena aquí es el bajo. Toma. ¿Qué mano puede torcerse y mirar a su gente morir? Son nuestros errores. Toma lo que necesites de las piedras de Sabbath. Toma aquí el solete. El riff además por debajo va acelerando un poco la canción. La batería de Powell está increíble aquí. Y eso es lo que me gusta a mí, cuando un batería además juega con sus platillos. Creo que eso le da muchísima más presencia a la batería y no tiene que ser solo con aporrear la caja. Toma aquí. Finalito a lo Iron Maiden. Todo el epic metal. Toma aquí con los coros. Tony Martin que insiste con su verso final. Bueno, temazo, ¿eh? Lo único que este tema es demasiado largo para mi gusto. Yo creo que se podía haber resumido en muchísimo menos. Hacen como unos parones acústicos que funcionan muy bien, pero lo hacen en 2 momentos de la canción, cuando a lo mejor solo hacerlo una vez hubiera sido mejor. A veces no hace falta llenar mucho el espacio sonoro o hacer muchas cosas. Con una sola vez ya queda bien y queda chulo. Y así se cerraba la cara A del disco. Vamos con la cara B, que es lo más bizarro que te vas a encontrar de este disco Cheer. Un intento de Geoff Nichols de hacer de Rick Wakeman de Yes en este disco, pero que no va a quedar nada bien. Atención. Mucha intensidad en el teclado, con un tono como muy de videojuego, pero de videojuego malo. Esta canción, The Battle of Cheer, instrumental, compuesta totalmente por Nichols, evidentemente, es pomposa, poco inspirada en la ejecución. Podría haber elegido otros tonos de piano que no fueran tan intensitos. Eso sí, los tambores quedan guays. Y como siempre, los sonidos de viento, en todo lo nórdico, siempre mola. En el black metal también funcionan muy bien. Y ese tema va a funcionar con otros 2 temas en triada o en triarquía, creando como una trilogía del rollo nórdico Cheer. Todos empalmados entre sí. Este es el segundo tema, Odin's Court, la corte de Odín, con una intro muy acuática, muy correcta, con 2 guitarras. Muy chula y se agradece después de la intensidad que hemos oído con Nichols, que no ha funcionado muy bien. Aquí Martin nos va a susurrar, muy suave. A esto me refiero cuando digo que Martin es un cantante expresivo. El efecto de viento sigue ahí, funcionando con las guitarras acústicas. Martin, que sigue muy suave el ritmo de la brisa que lanza Nichols. Se viene un poco arriba. Atención a un solo tenue de Iommi. Ahí. Un rasgueo de guitarra muy inspirado. Aquí.
Otro solo tenue. Esta es la parte más chula. Con efectos de Nichols que aquí sí funcionan. La corte de Odín. En esta segunda parte, y eso que la canción es corta, que dura 2 minutos 42 segundos, es un poco más repetitiva, con mucho más efecto de aire. Eso que habéis escuchado ya es la batería de Powell con los platillos, porque poco a poco va a entrar para marcar el tempo con sus baquetas. Aquí con los platillos. Parece que Powell no puede estar mucho tiempo fuera del disco. Y ahora va a meter toda la tralla para empalmar con el siguiente tema de la triarquía, Valhalla. Os dejo que veáis y que escuchéis cómo acaba. Powell marca el tiempo. Termina la canción empalmando con Valhalla. Empieza el trueno. La llegada al Valhalla, qué bien ligada. Mucha furia, mucha caña, mucho bien. El reino de Odín es el reino de los dioses, donde las almas solitarias de los bravos pueden descansar en paz. La letra es bastante evidente en el tema nórdico. Toma aquí. Esta parte es increíble, alucinar. Madre mía. Cuando los vientos del Valhalla corren fríos, estate seguro de que tu sangre puede comenzar a flotar. Madre mía. Quizá tiene un enfoque un poco más comercial en el estribillo, pero a mí el estribillo me pone los pelos de punta, ¿eh? Muchos hablan de que Sabbath Stone es la joya de la corona, pero Valhalla, o sea, un temazo que entra que flipas y luego tiene una parte de estribillo épica, interesante y pegadiza. Esto a mí me hace pensar que ha habido una propaganda anti-cheer durante años. Es un buen disco, ¿eh? Otra vez. Disfrutarlo. Madre mía, cómo llega Martin ahora en el fly. Atención. Madre mía. Atención al parón. Cambio un poco. Cómo suena el bajo ahí, teniendo algunos dejes. Esto es más comercial. Ahí el coro. Podría haber sido perfectamente un buen tema heavy de radio, pero en esta época las bandas heavies, como Black Sabbath, lo que hacían era conquistar las listas de radio con temas romanticones, lo cual, bueno, un poco herencia del heavy de los 80, de Poison, de Bon Jovi. En fin, no me convence. Podrían haber usado este temazo. ¡Otra vez! Madre mía, cómo le da Powell. Estribillo fenomenal. Madre mía. Y ahora vamos a escuchar el solo, que es de lo menos destacado de la canción. Doble bombo en Powell ahí. ¡Buah! ¿Cómo lo mete? La verdad es que en este disco, bueno, aquí juega mucho el bajo, pero es de las cosas menos destacables. Los solos de Iommi. Hace muchas jugadas con la guitarra interesante, pero los solos, salvo alguno a lo mejor en Lawmaker, otra vez. Me encanta esta canción.
Madre mía. Sinceramente, mi impresión de este disco, Cheer, es que es el más desconocido de la época Martin. Desconocido total, porque ni siquiera meto en conocimiento de los fans los discos posteriores, Cross Purposes y Forbidden. Para mí esos discos ya sí que definitivamente no deben existir para mucha gente. Pero que haya un disco como Cheer, ya solo con su portada, que llama la atención, con su estética, con su leyenda, con su parafernalia vikinga y con toda esa retórica nórdica, que haya desaparecido del foco o que se le haya dejado de prestar atención durante tantos años, hasta el punto de que no estaba en plataformas hasta hace muy poco, me parece alucinante. Puedo entenderlo, o puedo entender que pase con discos como Cross Purposes o como Forbidden, porque son discos finales que tienen sus cosas y ya veremos cuando analicemos el disco, pero con Cheer me sorprende muchísimo y sobremanera que no haya tenido la visibilidad que se merece, ya solo por todo lo que he mencionado antes. Y además porque es que las canciones son brutales. Vamos en cambio por el single del disco, Feels Good to Me, una canción que quizás sobra, pero que tiene sus partes interesantes y que hubiera sido un buen cierre para este disco Cheer. La canción que IRS, la discográfica, necesitaba lanzar en la radio, la que está más fuera del sentido del disco. Os aconsejo además que veáis el videoclip del mismo. Es muy divertido ver a Tony Iommi hacer su solo mientras hace un giro sobre sí mismo a lo David Bisbal. Bueno, la letra refleja un desamor, es evidente. Toma ahí, no puede evitarlo el Powell de meter su batería. Aquí va a estar muy comedido, pero ha querido hacerlo y lo ha hecho. Bueno, una estructura sencilla. Iommi con unos pequeños juegos de arpegios con la guitarra. El bajo aquí apenas se percibe, la batería como siempre está muy delante. Pero ya os digo, es un tema totalmente prescindible, el más alejado del sonido del disco, de su intención, de su estilo y con poca coherencia musical con el resto. Muy encarado en el enfoque ochentero de canción romanticona. Y quizás la batería de Powell es lo que más destaca en algunas partes. Y estás equivocada si piensas que estoy temeroso de amar. Se sienta bien para mí. If it's good to me. Bueno, a ver, la armonía rítmica es chula. Es una canción que a nivel armónico está muy bien hilada. El tema no va mucho más allá de lo que hemos escuchado hasta ahora. Pero Martin, como todo lo que hace, y esto es una cosa que hay que reseñar, todo lo que hace desde que llegó a Black Sabbath 2 discos antes a este, lo defiende todo muy bien y con mucha profesionalidad. Yo creo que es un cantante muy, muy valioso. Se adapta muy bien a lo que se le pide, tiene su toque personal y es muy bueno. Bueno, con esta canción pasa un poco como No Stranger to Love del disco Seven Star. Y es que la canción desmerece un poco toda la esencia del disco. O sea, si hay gente que solo se acercó a Cheer en el año que salió, en el 90, por este tema, por el tema que escuchó en las radios o que vio el videoclip en la tele, pues se le queda una imagen muy equivocada del disco. Muy, muy, muy equivocada. Y quizás por eso nos explica por qué Cheer tuvo tan poquísima acogida comercial y de público en general. Lo que sí que creo es que ahora viene una parte final que podía haber sido perfectamente el cierre del disco Cheer. Ya que tienes que acabar con una canción así, del estilo más comercial, termínalo
y deja el disco así. Mirad. Con un solo más o menos en modo pollo de goma y un teclado que va a ir subiendo, increciendo a lo Show Must Go On de Queen, que sabemos que es una influencia importante en Iommi. Ahí está, creciendo Nichols. El bajo ahí que se nota un poquito. Un buen final, un buen final. Yo que además creo que es una canción que no debió funcionar nada bien en las radios, porque no tiene una estructura comercial como lo puede tener, por ejemplo, temas como Valhalla o Jerusalem. O sea, creo que son temas que dentro de la estructura heavy y de que posiblemente las radios del momento el heavy estuviera un poco más flojito, o quizá no, porque estamos hablando de finales de los 80, hubieran funcionado mejor porque en el fondo son más comerciales, más pegadizos que esta canción. Que como os digo, solo entró porque se pensaba en ese momento y se piensa que si quieres vender o ser un poco más radial dentro del mundo del heavy, lo mejor es que hagas una canción romanticona. Vamos con el último tema del disco, Heaven in Black. Esto recuerda mucho a Stargazer de Rainbow. Toma ahí. Y luego ya el estilo de la canción es un poquito más tirando a Deep Purple o al hard rock que hemos visto en otros discos de Black Sabbath. No olvidemos que Cozy Powell es el dueño y creador de la entrada de la canción Stargazer de Rainbow, que con permiso de los discos de Rush quizás es la entrada de batería más famosa de la historia del rock. Aquí suena muchísimo el teclado de Nichols, está en una clave muy John Lord y mola, esta canción mola. Yo no lo hubiera puesto como final de disco, pero está guay. Un rollito más Deep Purple, un rollito más Rainbow, un rollito más lo que habían hecho en discos anteriores, como la canción Black Moon que apareció en Head the Cross. Toma ahí. El cielo en negro. Una canción con un riff, ya os digo, muy hard rockero y una batería de Powell que está muy dando mucho al platillo, y que nos va a servir para hacer el cierre de este nórdico episodio del 15º disco de Black Sabbath Tear. Ya os digo, uno de los más desconocidos, y creo que hay que reivindicar este disco, igual que lo hicimos con Head the Cross. De entrada puede suponer un poquito de trastorno, sobre todo por la producción que tiene la batería de Powell muy en primera línea, pero con unas letras quizá mejores en el Head the Cross que aquí, pero una temática muy bien elegida, una armonía musical muy chula, una estructura de canciones más o menos conseguida. Quizás la cara B tiene un poquito más de menos efectividad que la cara A, pero temas muy chulos que podían haberlo hecho un gran disco a todos los niveles. Un disco que merece bien su legión de fans, más allá de los fanáticos de la etapa de Tony Martin. Quizás no es tan redondo como Head the Cross, pero mucho mejor llevado que The Eternal Idol, y para mí, de los más disfrutables de la banda desde Born Again. Incluso Born Again en otra línea, y este más acercado a lo que podíamos buscar de unos Sabbath en clave ochentera, y ya en el año 90. Conseguimos aquí cierta armonía superior que quizás no se volvería a dar en una formación Tony Martiana, en este caso entre Powell, Murray, Iommi, Nichols y Martin. El culmen de su etapa, bueno, aún quedarían dos discos por ver, Close Proportions y Forbidden, pero Tear, en el momento de su grabación y publicación, quizás
sí que era el momento que más alto llegó Tony Martin con el grupo, porque después de este disco nos encontraríamos con un Tony Martin resucitando su estela, pero no llegando a este pico en el que llegó en el año 90. Normal que Ozzy se mostrara celoso de esto, de lo que estaba ocurriendo con Tear, porque quizás vio en estos nuevos Black Sabbath algo que bien podía competir de verdad con la etapa clásica de los 70. Lástima que llegara Dio, el gran enemigo de Ozzy, para acabar con ello. ¡Qué ironía! Nos vemos dentro de muy poco para hablar de ese disco de Humanizer en el próximo episodio de Black Sabbath Discografía. Y qué pena acabar siempre con un fade out últimamente. Como siempre, sed felices y un abrazo.